Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuevo episodio de Dermatología sin Censura. Hoy nuestro episodio, mitos y verdades sobre el cuidado del pelo. Hoy va a ser un episodio súper interesante porque hoy en día también vemos que se ha viralizado mucho el cuidado del pelo, pero con muchos errores en ese cuidado del pelo. Entonces, este episodio lo vamos a empezar con polémica. ¿Y qué es? Vamos a hablar sobre la queratina, la famosa queratina. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten y le cuenten a todas las personas que nos están escuchando en ese momento si realmente la queratina y esos alisamientos progresivos van a tener algún daño en nuestra salud. Bueno, esto me parece súper importante y creo que me encantaría responder esta respuesta porque ya les he hecho varios videos en mi Instagram y es la razón por la que creamos también un Hair Spa. Nosotras, dermatólogas, nos unimos a crear un espacio completamente noble para que ustedes puedan ir a confiar el cuidado de su pelo y estén tranquilos, donde vamos a hacer procesos de verdad responsables. Esto me encanta, Caro, porque de verdad va a ser mucha polémica, pero es algo que tiene que hablarse y pues hoy llegó el momento y qué más momento que en nuestro podcast. ¿Qué es la queratina? Finalmente la queratina es la proteína más importante que nosotros tenemos en nuestro pelo. Y le llaman a esto falsamente queratina porque cuando uno tiene las fibras de queratina completamente organizadas, cuando la queratina de la capa externa cuticular está completamente bien, pues obviamente el pelo se ve liso, brillante, espectacular, con un reflejo de brillo y como si tuviera un sellamiento único. Entonces por eso le llaman queratina a los procedimientos de alisamientos progresivos. Cuando nosotros hablamos de alisamiento existen realmente dos tipos de alisamientos conocidos. El famoso botox capilar, que el botox capilar lo que le hacen es que le aplican en el pelo a la persona. Al cambiar el pH, la cutícula, que es la capa más externa, se ensancha un poco, entra a la corteza del pelo y empieza a romper un poquito los puentes de sulfuro, pero no genera ningún cambio estructural contundente. ¿Qué pasa con esto? Uno lo coloca, peina el pelo para que quede como nosotros queremos y se enjuaga. Ahí es donde nada malo pasa, ¿cierto? Todo lo malo pasa cuando el calor empieza y cuando empiezan a colocar productos con formaldehído o glutaraldehído o los derivados, porque entonces dicen, no, esto no tiene formol, no, esto no tiene formaldehído, y entonces tienen un montón de sinónimos que los tienen enmascarados y son los mismos formaldehídos, pero que se activan con el calor. Entonces, aquí viene la cosa. Nosotros tenemos la capa más externa, que es la cutícula, tenemos el córtex, y en el córtex están las capitas de queratina, las fibras de queratina, ¿cierto? Estas fibras de queratina, háganse de creer que son como si fueran unos fideos, pónganse unos espaguetis. Estas fibras de queratina van unidas unas con otras por unos puentes que se llaman puentes disulfuros y otros que se llaman puentes de hidrógeno. Cuando nosotros nos secamos el pelo, nos rompemos los puentes de hidrógeno y el pelo queda liso, pero lo lavamos y con el agua se vuelven y se restablecen. Pero la ruptura profunda de los puentes disulfuro es lo que hace que estas fibras queden lisas y organizadas. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen la famosa queratina o, como le llaman ahora, reposición de aminoácidos o reposición de proteínas o todos sus derivados, pero lo que tú tienes que saber es que si te ponen calor en el pelo, es un formaldehído y vas a romper los puentes disulfuro del pelo para que te quede alisado. El problema no es el pelo, porque el pelo finalmente crece, ¿cierto? Entonces, normalmente esto se volvió muy famoso en Brasil, más o menos a nivel del 2000, un poquito antes, todo el mundo tenía queratina. Y cuando yo llegué a Brasil a estudiar, la gente me veía el pelo y me decía, ¿por qué no te haces la queratina? Tienes mucho frizz. Porque esto cuando te sellaba también la cutícula, sí, el pelo se veía brillante y lucía perfectamente bien. Entonces salía todo el mundo con el pelo liso, divino, y era la famosa queratina con esas fibras de alisamiento, ¿cierto? ¿Qué efectos secundarios produce en el pelo? Obviamente la fibra, cuando ya la queratina va saliendo, queda porosa, se rompe, genera ruptura del pelo
más aún en los pelos tratados o decolorados. Entonces es importantísimo, y también obviamente genera un daño permanente en los puentes disulfuro y un daño permanente en la fibra capilar. Genera aumento de las canas. El estrés oxidativo que produce estos alisamientos aumenta las canas. Yo creo que por eso es que soy canosa, pero aumenta las canas y eso es irreversible. El principal problema de estos alisamientos es lo que ya está descrito con una robusta evidencia científica, y sobre todo al personal que trabaja con esto, es cáncer de nasofaringe, cáncer en ovario en mujeres, aumento de la producción de oxalatos y cálculos renales. Pero el cáncer, yo no conozco personalmente a nadie que le haya pasado, pero los que trabajan en este gremio expuestos todo el tiempo tienen un riesgo aumentado de este tipo de productos. Se puede realizar, normalmente, ¿qué le dicen a las personas? Ay, hazte la repo de aminoácido cada 2 meses, y evidentemente se lo hacen cada 2 o 3 meses, porque en el momento que se les empieza a ver el pelo como realmente lo tienen, con la cutícula completamente escamosa, pues van nuevamente a realizarse este procedimiento sin saber cómo está la estructura de su pelo o su fibra capilar. ¿Qué hacemos nosotros en el spa? Le avisamos al fumador que si quiere fumar, pues ahí se lo puede hacer. ¿Qué hacemos? Revisamos tu fibra. Si está en una perfecta condición de poder realizar un tipo de procedimiento de esto, lo hacemos con los mejores productos y de forma responsable. Si tu pelo no lo resiste, no lo hacemos. Y si lo hacemos con una recurrencia de 1 año, máximo 2 veces por año, revisando previamente tu fibra capilar. Pero es claro y es avisado que este tipo de procedimientos tienen estos riesgos, y se le explica que tenemos un formaldehído al 0.2%. Ojo con esto, antes se usaba al 37%, y esto fue restringido por las autoridades en Brasil, y hoy lo aprobado es al 0.2%. Que sigue siendo formaldehído y que sigue haciendo eso que te da el ardorcito en el ojo, que sí, la única forma de que la fibra se te alice es rompiendo los puentes disulfuro, y lo único que nos hace este procedimiento es los formaldehídos o los alisantes. Entonces, por eso los ministerios de salud prefieren el tioglicolato u otro tipo de alisantes que son mucho más seguros, que no tienen evidencia cancerígena, que sí que pueden quemar el cuero cabelludo si lo hacen de forma inadecuada, pero no tienen esta evidencia de cáncer. Es un tema bien amplio, es un tema bastante importante, que tiene que ser hablado y que tiene que ser tratado, porque esto está muy de moda, y yo no creo que esto se lo vayan a dejar de hacer, porque esto está en tendencia en alta. Y por eso lo hacemos también, pero hay que hacerlo de una forma responsable. ¿Tu fibra resiste un alisamiento de estos? ¿Sí o no? Primero. 2, ¿estás embarazada? ¿Cómo hacen este tipo de procedimientos en personas embarazadas? Esto es completamente prohibido. Está completamente reportado el riesgo de malformación en pacientes que realizan formaldehídos en el estado de embarazo. Y claramente no te va a pasar nada si te haces uno de estos tipos de alisamientos una vez al año o cada 6 meses, pero si lo haces recurrentemente, el riesgo aumentado de cáncer de ovario, de cáncer nasofaríngeo y de algunos otros cánceres que ahora se me escapan de la mente, está con una evidencia robustísima, científicamente comprobada. Totalmente de acuerdo, y yo creo que hay algo súper importante de aclarar, y es que debemos individualizar al paciente, o al cliente que nos visita, en nuestro caso en el Hair Spa, y hacer un diagnóstico, porque nosotros vemos que pues en algunos otros lugares a todo el mundo solamente se le recomienda la reposición de aminoácidos. Tengo free reposición de aminoácidos. Todas las quejas solamente las solucionan con una reposición de aminoácidos, y no siempre es el tratamiento de elección. Entonces, para eso es que hay que hacer un análisis capilar y, viendo las necesidades del pelo de cada persona, recomendar un tratamiento. Habrán personas que de pronto se benefician de una reposición de aminoácidos, sí, pero no todo el mundo se beneficia de una reposición de aminoácidos, y obviamente que cada persona, sabiendo los riesgos de aplicarse una reposición de aminoácidos. Y como dices, Caro, también preparar el cabello. O sea, no vas a ir, como están hablando, no te vas a hacer algo que te va a terminar de dañar el cabello. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos con el Hair Spa, llevar a todos ustedes, que siempre recuperar y hacer como ese rescate capilar y ayudar a las personas como a dirigir qué es lo más indicado para cada persona. Así es. Hay una cosa importante antes, Caro, y es la reposición de proteínas, o la reposición mal llamada, porque realmente, como dijimos, la queratina es la proteína del pelo y no es lo que estamos reponiendo, estamos rompiendo los puentes disulfuro. ¿Es nuestro procedimiento predilecto? Obviamente no.
es nuestro procedimiento menos utilizado en el hair spa. Lo ofrecemos como una alternativa para las personas que definitivamente lo están utilizando, pero nuestro hair spa fue creado para hacer un proceso de reparación. Básicamente, ¿qué vemos? Vemos cómo está tu cutícula. La cutícula del pelo a veces está escamosa y eso es lo que hace que el pelo se vea con frizz, difícil de peinar. Entonces hacemos esos procesos de reparación y eso pasa un montón caro, y es que por lo menos a mí que me pasó, que me dañé el pelo, es que no sabía cómo cuidar mi pelo. Entonces lo que yo hacía era que yo me bañaba y mal creía yo que estaba haciendo el bien del siglo poniéndome siempre mascarilla, y yo me compro esta mascarilla súper linda, costosa, y la mascarilla, cuando tú lavas con el champú, se abre la cutícula, la mascarilla penetra, pero tú no estás cerrando la cutícula. Entonces no cerramos la cutícula ni con un acondicionador ni con un protector térmico, y yo hacía eso y así me cepillaba el pelo. Entonces mi cutícula estaba completamente abierta, completamente escamosa, y eso hace que se te dañe tu corteza y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros hacemos realmente en el hair spa son procesos de reparaciones capilares. Son unos procesos más lentos, pero más verdaderos, más eficaces. Son completamente diferentes a todos los ofrecidos en otros espacios, porque cada vez trabajamos más en todos estos procesos de recuperación y les hacemos entender que esto no es un proceso único, que esto es una terapia para la reposición de nuestro pelo y para la mejoría capilar. Tal cual. Y yo creo que a raíz de esto fue que nació este episodio sobre los cuidados del pelo, porque yo creo que muchas personas no saben cómo cuidar adecuadamente su pelo. Entonces por eso hoy vamos a desmentir todos esos mitos, y quiero que me cuenten alguna de ustedes. ¿Irse a dormir con el pelo húmedo es bueno o es malo? Irse a dormir con el pelo húmedo, voy a cambiarlo porque no es. No es recomendable, porque cuando nosotros dormimos con el cabello mojado, vamos a generar humedad, y esto puede generar lo que es la famosa infecciones por bacterias, hongo, porque ahí se va a crecer y va a crecer lo que denominamos incluso dermatitis seborreica. Se recomienda que seques tu cabello, lo seques bien y lo dejes al natural y te vayas a dormir después de más o menos 40 minutos, porque puede generar que el cabello se humedezca, se levantes con mayor frizz. No sé si pues a todos nos ha pasado que tenemos una urgencia, nos lavamos el cabello y en la mañana el cabello aparece así, aparecemos espelucadas. Entonces es supremamente importante que siempre seques tu cabello, y que no, eso es un mito que te va a regenerar, que te va a penetrar los productos. Es totalmente falso, y debemos secar el cabello antes de irnos a dormir. Y ahí hay algo súper importante que mencionar, y es que tienen que tener en cuenta que el cabello húmedo, cuando el cabello está húmedo, el cabello está más frágil. No sé si de pronto cuando estén en el baño hagan este experimento y cogen un pelito y lo estiran, y van a ver que el pelito va a estar como un chicle, más elástico, por la sensibilidad que tiene el pelo cuando está húmedo. Entonces eso es súper importante, y por eso es un no rotundo a dormir con el pelo húmedo. Realmente esa es la principal razón por la que no se debe dormir con el pelo húmedo, porque el pelo húmedo, ni siquiera dormir, salir a la calle y estar con el pelo húmedo también está mandado a recoger. Hay que secárselo, obviamente con todas las precauciones, el secador a unos 5 centímetros de distancia, cosa que no hacemos, pero lo secamos porque la fibra húmeda es mucho más elástica y está mucho más susceptible a ruptura, porque algo que tú puedes estirar así, pues se rompe con mayor facilidad, y obviamente lo que dice Nayi, que son los hombres. Y siempre, obviamente, para secarlo, utilizar los protectores térmicos, ¿no? Siempre cuando vayas a utilizar fuentes de calor. Yo les digo, fuentes de calor o salir a la calle con el pelo húmedo. Siempre protector térmico, hasta para ir a salir a cualquier cosa, porque ¿qué pasa con el protector térmico? Es súper importante. Yo le suelo explicar al paciente así: tú te vas de la casa y dejas la puerta abierta. Claramente no. Nosotros nos vamos y cerramos muy bien la puerta para que no se nos entren. Y nuestro pelo finalmente es algo importante de la imagen. Entonces, para nosotros poder sellar la cutícula, tenemos que usar un protector térmico para que la polución, el calor, todos estos agravantes no nos afecten y no entren a la corteza del pelo a deteriorarlo, ¿no? Ahora, otro que es bien polémico también, pienso, los pacientes preguntan muchísimo: ¿cortarse el pelo hace que crezca más? ¿Cortarme el pelo con luna llena me crece más el pelo? ¿Qué tienen para decir sobre eso? Bueno, ese yo voy a tomar el uso de la palabra falso. Falso. El pelo crece desde la raíz, entonces es un mito totalmente que el cortar el pelo, que lo hacemos desde las puntas,
vaya a estimular de cierta forma el crecimiento folicular. Esto se debe más a un ciclo natural del pelo, a unas fases de crecimiento, unas fases de caída, más allá de los ajustes o las modificaciones que podamos hacer a la fibra capilar, que sí mejora mucho la apariencia del cabello que ya está maltratado cuando lo cortamos, pero absolutamente no va a incrementar el crecimiento del pelo. Y yo pienso que el crecimiento del pelo también va condicionado genéticamente. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿hasta dónde has tenido tú el largo de tu pelo? No, doctora, siempre hasta acá. Y le dije, entonces, ¿cómo vas a pretender que tu pelo te crezca hasta las nalgas? Eso no va a pasar. Tu pelo viene condicionado genéticamente hasta un largo y hasta ahí te va a crecer. Que podemos estimular, o sea, estimular un poco, que se te note un poco más el volumen del pelo, sí lo podemos hacer, pero pues crecimiento, no. Eso es verdad, realmente eso está súper documentado. Las personas tienen diferentes tipos de fases anágenas. Básicamente hay personas que la fase anágena es la fase de crecimiento del pelo. Entonces hay personas que la fase le dura 2 años y así no te lo cortes nunca, el pelo se cae y cambia por otro pelo nuevo. Y hay personas que tienen fases anágenas de 4 y 5 años, como María Paula, nuestra asistente que tiene el pelo por acá, y ella... aunque se corte, aunque se despunte, siempre tiene un pelo más largo porque tiene una fase anágena más larga, ¿cierto? Esas personas que tienen anágeno short, a veces dicen, doctora, el pelo nunca me crece. Uno puede alargar las fases anágenas con tratamientos. ¿Qué es lo que hacemos? El minoxidil y otros tratamientos básicamente trabajan alargando las fases anágenas de crecimiento del pelo. Entonces, ¿sí se puede ayudar a que te crezca más? Sí. ¿Sí se puede ayudar a que lo tengas más largo? Sí, con tratamientos que alarguen la fase anágena del pelo, que es la fase de crecimiento. Pero como tú dices, Caro, sí son condicionados genéticamente y así uno diga, no me lo corto, no te va a crecer porque tu fase anágena es corta. Y de eso nace otra pregunta y es, no doctora, yo me lavo el pelo una vez por semana porque si me lo lavo más, se me va a caer más. Entonces ahí creo que todos estamos de acuerdo, falso. Entonces, ¿cuántas veces se debe lavar el pelo? Esto yo siempre les explico a los pacientes y les digo, depende. Esto también depende mucho del tipo de cuero cabelludo que tenga cada persona. Hay personas que me dicen, yo tengo el pelo seco, no me voy a lavar el pelo todos los días porque el pelo me queda, perdón la expresión, como una carne asada. Entonces, yo les digo, ok, el pelo debe tener una frecuencia de lavado. No quiere decir que por tener el pelo seco se va a lavar el pelo una vez por semana, no. ¿Qué opciones tienen ese tipo de personas? Entonces, ahí venimos y decimos, los shampoos tienen un componente, que es el lauril sulfato de sodio, que es el detergente que se le agregan a los shampoos para higienizar el cuero cabelludo, que normalmente todos debemos usar porque la única función del shampoo es higienizar el cuero cabelludo. Pero las personas que tienden a tener ese pelo seco y no se van a lavar el pelo todos los días, ni un día sí, un día no, ¿qué les podemos recomendar? Bueno, lávate el pelo una vez a la semana con tu shampoo con sulfato y el resto de días puedes alternar tu shampoo con un shampoo sin sulfato que hoy en día encontramos en el mercado. Es una opción para las personas con pelos secos. En personas con cueros cabelludos grasos, mi recomendación es lavar el pelo un día sí, un día no. Más de eso, no. Porque ¿qué es lo que pasa? A la producción de grasa, lo que pasa es que se empieza a acumular alrededor del folículo piloso, esa grasa se va a oxidar, va a inflamar el folículo piloso y se va a caer más el pelo. Y segundo, si lavamos el pelo hoy y lo volvemos a lavar el lunes, vamos a acumular todos los pelitos que se iban a caer todos esos días. Normalmente se nos caen de 100 a 150 pelitos diarios y si duré 4 días, entonces se me cayeron ¿cuántos? 600 pelos. El paciente dice, no me quedé calva, yo no me lavo el pelo sino una vez por semana. Entonces eso es completamente errado y completamente falso. Entre menos nos lavemos el pelo no se va a caer más, no. Perdón, sí se va a caer más, sí, pero lavarse el pelo todos los días no pasa absolutamente nada. Se pueden lavar el pelo todos los días y como le digo, personas con cueros cabelludos grasos, un día sí, un día no. Personas con cueros cabelludos secos, hacer esa opción de intercalar los shampoos. Es mi recomendación. Y en el caso ustedes... de deportistas, pues lavarse el pelo todos los días si vas a hacer deporte y sudaste, porque todos esos residuos que se quedan en el cuero cabelludo generan caspa y esto genera nuevamente que se aumente la caída del pelo. Sí, entonces, lavar el pelo según la necesidad de cada paciente, pues es lo recomendado. Si es graso, pues hacerlo, o muy grasoso, hacerlo todos los días. Si pues aguanta un día sí, un día no, está perfecto. Y si es un pelo seco, pues 3 veces a la semana estaría perfecto. Eso me parece importante aclararlo. Pues, Caro, tú también dices que el pelo grasoso, no tanto para no aumentar la producción, es también válido. Pero a mí me parece súper importante porque ahora está súper de moda y entonces ahora todo el mundo hace videos y dice, el pelo se tiene que lavar todos los días. Y generalmente es un hombre hablando. Generalmente es el hombre que se echa el champucito, se peina y queda perfecto. Y listo. Y entonces, claro, salgo yo a lavarme el pelo todos los días y salgo, o sea, no puede suceder. Entonces,
Claramente el pelo es completamente diferente en cada persona. Yo siempre le digo a Caro, a ti cualquier producto te funciona, tú sales y sales divina con cualquier cosa porque te pasas el secador por encima y estás bien. En caso de personas como yo que tienen pelos difícil de peinar, con una cutícula que está en reparación, pero que todavía es una cutícula escamosa, pues evidentemente estéticamente si yo me lavo el pelo todos los días me va a quedar horroroso. Entonces sí, yo lo hago 2 a 3 veces a la semana, idealmente 3 veces a la semana. Es ideal, lo mínimo que debería ser 3 veces a la semana, pero todos los días no va a suceder y yo no tengo descamación, no tengo cuero cabelludo irritable, entonces para mí eso es un mito completamente falso. Para mí cada persona tiene una necesidad. Si hiciste deporte necesitas lavarlo, pero si no estás haciendo deporte o no estás sudando y puedes hacerlo un día sí, un día no, perfecto, un día sí, no sudaste nada esos días y 2 no, a veces lo hago. ¿Por qué? Porque para mí también la resequedad de mi pelo, la estética capilar es importante. Entonces, claro, el hombre fácil, se lava todos los días y mañana y noche y no pasa absolutamente nada. Yo quisiera hacer eso. Cuando tenía la queratina, lo hacía y era feliz porque tenía una falsa alisamiento y una falsa estética capilar. Pero después te das cuenta todos los efectos que tienes y hoy estoy viviendo todos esos procesos de recuperación de hacerme todos estos procesos dañinos en la piel, en el pelo, perdón. Pero entonces, no, o sea, me encanta que lo aclares porque parece muy sencillo, pero cuando lo hablamos nosotros de verdad, y yo lo hablo en el consultorio, claramente les digo, una vez a la semana, no, intenta mínimo 2, 3 veces por semana, por favor, 3 veces por semana, es lo ideal, pero todo el mundo no lo hace todos los días. Quiero saber ustedes qué opinan de algo también que me parece importante mencionar y es de los shampoos en secos. Que hay personas que dicen, no me lavo el pelo, pero me aplico shampoo en seco. Salió una evidencia de esto, mira, yo amaba el shampoo en seco, yo era usuaria number 1 del shampoo en seco, y lo amaba porque ayudaba a prolongar y que no se me viera nada grasoso. Hoy ya cuando me lo veo grasoso me lo lavo porque ya salió una evidencia en que puede producir cáncer, no me acuerdo de qué, pero ya los médicos funcionales hablaron sobre el riesgo de cáncer producido por el champú en seco y realmente entre menos químicos utilicemos pues mejor, pero sí, yo amaba el champú en seco, es una alternativa hiper mega urgente, como definitivamente tienes algo que hacer, no alcanzaste, lo usaste. Lo ideal es que si ya tienes el pelo en ese grado de grasitud, de oleosidad, por favor, lávate el pelo. Huele bien. Un tema que también es súper polémico, el lavado del pelo afro, el pelo, el curly hair. Realmente lo que se sabe es que este tipo de pelo es mucho más débil aún por el mismo rizo que tienen. Es muy difícil que llegue la capa de sebo a proteger pues la punta y tienden a ser pelos que se fracturan con facilidad. Entonces en estos casos son los que deben lavar el pelo máximo 2 veces a la semana y usar sobre todo shampoos para el cuero cabelludo y usar mucha hidratación, acondicionadores, mascarillas en la parte pues de las puntas. Y eso me parece también súper importante. A mí eso me parece importante también y me encanta decir algo también. O sea, por ejemplo, yo me lavo mi pelo 3 veces por semana, Caro, y cuando yo me lo voy a lavar, de verdad no tengo grasa y mi pelo está limpio. Mi pelo es tan seco que yo tengo que hacer este famoso ritual que muchas personas hablan de colocarse el pre, que es colocar un producto grasoso, oleoso, el aceitico que ustedes utilizan habitualmente, que obviamente es costoso, entonces hay personas que utilizan aceite de oliva o un aceite, ojalá no el de cocina, pero lo que uno hace básicamente es colocar eso y ahí después cuando uno lava con los champús que tienen sulfatos y todo eso, no agreden la fibra, sino que simplemente limpian el cuero cabelludo sin resecar el resto del pelo. Entonces es algo que yo suelo hacer, sí, porque si no sería mucho más reseco mi pelo. Eso es importante. Perdóname, Nayi, solo una aclaración que Caro acaba de decir. El tema del champú. El champú es para el cuero cabelludo, o sea, el champú no tienen por qué aplicárselo en el resto del pelo, no, el champú es solamente para higienizar el cuero cabelludo, punto. No tienen por qué, o sea, el champú va a pasar cuando pasa el agua en el resto del pelo y listo, pero no es que me voy a aplicar todo el champú en el resto de la fibra capilar, porque eso es lo que termina resecando finalmente la fibra capilar. Es que como siempre nosotros cuando nos reunimos hablamos, esto no es receta de cocina. Cada paciente se individualiza, cada uno tiene su genética y no es lo mismo un cabello liso que un cabello rizado, que un cabello graso, que un cabello seco. Entonces cada paciente, por eso los invitamos a que consulten al centro dermatológico, al Hair Spa y se le haga un diagnóstico adecuado. No consulten
sino a los profesionales y a los especialistas capilares, que Así es. para eso nos tienen a nosotros. Así es, bueno. Entonces, ahora hablemos un poquito y enseñémosles. Es importante usar mascarillas. ¿Cuáles son los productos que debemos usar realmente en el día a día? Y si la mascarilla es necesaria, ¿cuántas veces por semana debemos usar una mascarilla? Bueno, yo les cuento de las mascarillas. No cometan el error que yo cometía, que para mí la mascarilla era el acondicionador y yo me lo ponía siempre después de cada lavado. Aún lo hago a veces. Y la mascarilla, definitivamente, la frecuencia de uso es una vez por semana en pelos muy rebeldes o difícil de peinar, 2 veces por semana. También depende de la frecuencia de lavado de la persona. Pero la mascarilla no se usa día a día en personas que hacen un lavado diario, utilizan una vez por semana y el resto del tiempo utilizan el acondicionador. El orden es champú, mascarilla y sellan su cutícula con acondicionador. El cierre siempre es el acondicionador para sellar la cutícula y después usan un protector térmico. Ese es el orden. Champú, si quieren exfoliar, exfolian primero, después usan champú, usan mascarilla, usan acondicionador y usan protector térmico. Siendo la mascarilla utilizada una vez por semana en personas que usan lavado frecuente, que tienen un pelo dócil, en personas con un pelo un poco más difícil, pueden utilizarla 2 veces por semana. Esa es la frecuencia. Sí, y la razón de eso, porque dirán, pero ¿qué sentido tendrá usar la mascarilla antes y el acondicionador después? Normalmente las mascarillas es lo que le va a brindar esa nutrición o lo que queremos lograr con el pelo en ese momento. Cuando aplicamos el shampoo abrimos la cutícula, entonces cuando luego aplicamos la mascarilla ahí es donde van a entrar todos esos nutrientes o los componentes que tengan la mascarilla que estemos aplicando en ese momento. Y por último, el acondicionador lo que va a hacer es nuevamente sellar la cutícula. Y hay algo súper importante. Yo sé que aquí en Bogotá es complicado, pero lo ideal es no usar agua caliente. Lo ideal es usar agua tibia o agua fría, porque el agua caliente va a volver a dilatar esa cutícula y va pues a revesar todo el proceso que venimos haciendo. Entonces, sellar la cutícula con el agua fría es lo ideal también. ¿Listo? Hay otra cosa importante, claro, que me encanta explicarles y es, las personas usan, por ejemplo, las personas que no se lavan el pelo diariamente o que se lo lavan cada 2 o 3 días, se colocan el protector térmico y se plancha. Pero al día siguiente vuelven y se pasan la plancha, pero no se colocan protector térmico. Se tienen que volver a colocar protector térmico cada vez que se pasan la plancha. Entonces, por eso existen unos líquidos que ustedes lo ponen y después otra vez pasan su plancha. Siempre antes de calor, protector térmico, punto. Cuantas veces sea necesario que lo estés haciendo. Te lo pusiste en la mañana y en la noche volviste a salir y te retocaste, después te pusiste otra vez protector térmico. Y ahora nos vamos con algo muy común. Yo creo que la mayoría de las personas lo hacen en casa. No sé si alguna vez alguna lo ha realizado. Mascarillas caseras. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mascarillas. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, doctora, pero es que yo estoy usando mi shampoo de romero, yo estoy usando mi shampoo de cebolla, o mi shampoo de ajo, Mascarilla de aguacate. de aceite de oliva. Bueno, yo pienso que no estoy de acuerdo con usar mascarillas caseras. Pienso que para eso están los productos adecuados y para cada tipo de cabello. Pienso que así como tenemos en la piel un pH, nuestro cuero cabelludo también va a tener un pH que es de 4.7 a 5.7. Entonces, si nosotros empezamos a usar en nuestra piel o en el cuero cabelludo productos como que puedan alterar o irritar y llevar a que nos den dermatitis de contacto, dermatitis atópica. He visto pacientes que se aplican, por ejemplo, limón para exfoliar y sabemos que el limón incluso en la cara puede producir, y después van y se exponen al sol, la dichosa fitofotodermatosis, que es una enfermedad inflamatoria de la piel por el contacto del sol con todas estas sustancias ácidas. Entonces, si yo tengo unos productos que han sido elaborados con un principio activo, con una concentración, con todo adecuadamente por toda la parte de ingeniería química y farmacéutica, pues debemos usar los productos adecuados. No necesitamos usar mascarillas caseras. Ese es mi concepto, no sé ustedes qué puedan opinar de eso. Completamente de acuerdo. Yo le digo siempre a mis pacientes, los alimentos en la cocina, o sea, no se ponen ni en la cara ni en el pelo, punto. Y de esa pregunta yo quiero hablarles de algo que se ha viralizado hoy en día muchísimo y también quiero que ustedes me den su opinión, y es el famoso hair oiling. Hoy en día vemos en TikTok millones y millones de videos de personas aplicándose cantidades
cantidades anormales de aceites en el pelo. De hecho, hay ahora dispositivos que depositan, yo te lo juro que me quedo impresionada de la cantidad de aceite a nivel del cuero cabelludo y duermen con esos aceites. ¿Para qué? Pues según lo que se dice, para mejorar crecimiento del pelo, que el pelo sea más lindo, no sé. El hair oiling, aceites a nivel del pelo, puede mejorar un poco la estética capilar, es decir, un pelo manejable, un pelo un poco más luminoso, mucho más bonito. Pero el hair oiling no tiene ninguna evidencia que estimule el crecimiento capilar. Nosotros lo hemos venido diciendo en todos nuestros podcasts y el crecimiento capilar está condicionado en una parte genética y una parte hormonal. Entonces, hair oiling para estimular el crecimiento capilar es un no rotundo. Total. No sé si todas están de acuerdo. Total. Segundo, importantísimo, y siempre les digo, no se debe dormir con aceites en el pelo. Son cuántas horas durmiendo con un aceite en el pelo. Claro, o sea, la fibra capilar va a absorber durante unos 30 minutos ese aceite, está perfecto. Pero luego, ¿qué va a pasar? Ese aceite que quedó ahí se va a oxidar y eso lo que va a causar es inflamación a nivel del folículo piloso, o sea, estimular la caída capilar. Va a obstruir al folículo, entonces va a empeorar, puede empeorar muchas condiciones a nivel del pelo. De hecho, las dermatitis seborreicas las puede empeorar. Y lo más importante es que al día siguiente, cuando te vas a lavar el pelo, de demasiado aceite que se aplicaron, pues te va a tocar lavarte el pelo con 3 champús, o sea que tu pelo va a quedar duro y horrible, porque ¿qué champú va a sacar tanto aceite? O sea, una lavada, no, seguramente esas personas te toca lavarse el pelo 3 veces y sin embargo, a pesar de lavarse el pelo 3 veces, van a quedar con un pelo grasoso. Entonces no están haciendo nada porque al final del día les va a quedar un pelo reseco y no hicieron nada. Entonces, beneficioso el hair oiling, yo sí lo recomiendo, pero se lo recomiendo de la siguiente manera. Luego de lavarse el pelo, con el pelo húmedo, ahí aplicarse el aceite. Y ahí sí van a notar un pelo sedoso, un pelo hidratado, un pelo luminoso y un pelo bonito. De medias a puntas, no a nivel del cuero cabelludo. Ya si en las noches se quieren aplicar, lo pueden hacer en cuero cabelludo, pero solamente dejarlo una media hora y luego retirar. Claro, el hair oiling está muy de moda, pero también para protección de la fibra capilar y se hace prelavado también. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene tu pelo. Tienes que entenderlo. Hay personas que tenemos la fibra capilar muy seca, entonces uno lo hace literal de medios a puntas prelavado para que justamente no se deshidrate tanto el pelo en el proceso de lavado. No siempre, o por ejemplo, también digamos, utilizar protectores térmicos antes de entrar a la piscina. Esto es súper utilizado, o cuando estamos en el mar, para evitar que se abra la cutícula y aumentar la penetrancia de todos estos químicos en nuestro pelo. Entonces eso se usa mucho cuando estamos expuestos a químicos o cuando vamos a hacer lavado en personas con un pelo o con una fibra seca o deshidratada. Claramente en personas con una fibra normal no es recomendado, ni en el cuero cabelludo porque genera inflamación. Pero yo de medios a puntas prelavado en personas de pelo muy seco, sí se los recomiendo. Ahora que hablamos un poquito en el hair oiling sobre el que pacientes usan para el crecimiento capilar, yo quiero que ustedes también me cuenten un poquito realmente, que ya hemos hablado en otros podcasts, sobre el estrés y la dieta, si influyen o no en el tema del crecimiento capilar. Evidentemente, pues sí, estoy totalmente de acuerdo que el estrés y la dieta son factores fundamentales que están influenciando la caída del pelo. Y voy a empezar con el estrés. El estrés específicamente, cuando uno tiene un episodio de estrés agudo, el pelo normalmente entra en una fase de reposo y es a los 3 meses que simplemente con pasar la mano empezamos a notar que el pelo cae de forma masiva y difusa. Esto es lo que se conoce como efluvio telógeno, pero también el estrés puede causar otro tipo de alopecias, por ejemplo la alopecia areata, donde hay un desbalance del sistema inmunológico, el cuerpo se confunde por el mismo estrés y empieza a atacar a los mismos folículos pilosos, causando estas alopecias en forma de monedas, inclusive ofiáceas o alopecias totales en casos mucho más graves. Otras, o vamos a decir, caídas de pelo causadas por el estrés, tenemos la tricotilomanía, la gente que se arranca el pelo cuando tiene un sentimiento, no sé, incómodo, o tiene alguna sensación de depresión, incomodidad, pues tienden a arrancarse el pelo. Uno no se explica mucho por qué, pero bueno, eso les causa como cierto alivio ante estas frustraciones que sufren las personas. Y otra de las cosas que vemos por estrés en el pelo, el encanecimiento prematuro, y de hecho hay un síndrome que
que es el síndrome de María Antonieta, donde después de un estrés fuerte, un paciente puede presentar una mayor cantidad de canas cuando antes no lo presentaba. Entonces vemos como el estrés no solo afecta la caída del pelo, sino que envejece el pelo de forma pues rápida y hace que evolucionen inclusive las alopecias androgenéticas o calvicias, que evolucionen de forma mucho más agresivas. Y lo otro, luego tenemos el tema de la alimentación. Entonces, la alimentación es muy importante para formar la proteína, que es la queratina del pelo de las que hemos estado hablando, y específicamente son los aminoácidos de las proteínas. Hay 4 aminoácidos que son los más importantes. Tenemos la cisteína, que forma los enlaces disulfuros, que son los que se encargan de darle fuerza al pelo. Tenemos también la lisina, que tiene que ver con la síntesis de colágeno a nivel del cuero cabelludo. Tenemos la metionina, que es un antioxidante y que ayuda a combatir el estrés oxidativo en el pelo, inclusive ralentiza la formación de canas en el pelo, y es por esto que tener unas buenas fuentes de proteína como huevos, inclusive carne roja una vez a la semana, aquí los vegetarianos me van a crucificar, pero la carne roja tiene hierro y el hierro es muy importante, es un cofactor muy importante para que llegue la nutrición a través de los glóbulos rojos a nuestro pelo. Entonces, realmente consumir una dieta alta en antioxidantes, verduras, frutas y proteínas son fundamentales para tener un pelo saludable y un pelo brillante. Hay también adicionar que los antioxidantes, bueno, son importantes para también el estrés oxidativo que se genera, que favorece la formación de canas. Yo siempre les suelo explicar a mis pacientes y me dicen, ¿en serio las canas se pueden producir por estrés? Yo le digo, mira simplemente Obama cuando entró al mandato y mira después. Y lo que tú dices, el síndrome de María Antonieta, que es muy curioso y me gustaría contárselo aquí a los usuarios de nuestro podcast, y es, María Antonieta era la esposa del rey y ese rey lo iban a, obviamente, a guillotinar. Cogieron a María Antonieta, que era la esposa del rey, y a María Antonieta, que era hermosa, que su pelo era larguísimo, divino, brillaba por su belleza y por sus lujos, la encierran antes de la guillotina. La dejan unos días encerrada antes de guillotinarla, y cuenta la historia que en el momento en que la sacan para llevarla a la guillotina, su pelo era completamente blanco y logró hacer despigmentación inclusive del largo de su pelo. Entonces, lo importante de eso es que muestra que el estrés se come el pigmento de tu pelo, no solamente el pelo que están haciéndote canas, sino que inclusive el pigmento del largo de tu pelo también se puede generar. Y eso también no se sabe si era una areata que ella generó por estrés o no se sabe si fue una canicie acelerada por el estrés. Pero que definitivamente el estrés hace que el pelo se caiga, hace procesos inflamatorios, es claro. Y siempre también le digo a los pacientes que el pelo es nuestro principal avisador o alerta de que algo malo está sucediéndote en tu organismo. Entonces el pelo se te va a caer cuando algo malo está sucediendo. Generalmente es un estrés agudo, como tú dijiste. Se asocia mucho a pérdidas de familiares y separaciones o cosas muy intensas, porque no es el estrés del día a día, porque yo creo que si no todas estaríamos calvas. Siempre le digo al paciente así, es un estrés mucho más agudo, pero también tenemos que entender que nosotros tenemos formas de estrés. Ese estrés que nos genera ansiedad, pero también someter nuestro cuerpo a un estrés, como por ejemplo enfermedades como COVID, por eso hizo que se cayera, porque eso es un proceso que el cuerpo tiene que repararse, cirugías, procesos anestésicos, dengue, enfermedades inflamatorias, todo eso son generados como un tipo, o son considerados como un tipo de estrés al organismo, que hacen procesos también de caída de pelo. Y que el estrés agudo, saber que el pelo sí se recupera. He tenido pacientes muy preocupadas con el tema del estrés agudo. Doc, ¿me va a quedar calva para siempre? No, se puede recuperar siempre y cuando este episodio de estrés pase y se trate. Y lo otro es cuando hay estrés crónico, estos pacientes que sí definitivamente tienen temas de estrés mucho mayores, pues allí sí creo que la psicoterapia, hacer meditación, hacer ejercicio físico son como factores claves para que el paciente logre recuperar su pelo y no siga como progresando todo este proceso de caída de pelo. Porque pueden hacer efluvios telógenos crónicos recurrentes. Es importante que sí se recupera, siempre y cuando el paciente no tenga otra condición de base como lo es una alopecia androgenética. Yo siempre les digo, tienes alopecia androgenética y tienes un episodio de efluvio, corre a que te traten. La alopecia donde tenemos esa condición de base, donde hay miniaturización del pelo. Porque cuando tenemos un efluvio, se aumenta la caída del pelo de este paciente, pero cuando se recupera más delgado.
miniaturizado. Entonces, estos pacientes que ya tienen una condición de base son los más importantes en ser tratados con suma rapidez. Sí, y ya para terminar este episodio que ha sido bien extenso e interesante, y espero que todos hayan quedado hasta este último momento, ¿qué sí les podemos recomendar a los pacientes para tratar esa caída capilar? Entonces, mesocapilar, ¿la recomendarían en los pacientes? La mesoterapia capilar, completamente de acuerdo. Bueno, la meso consiste en la aplicación de medicamentos intradérmicos en el cuero cabelludo. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a estimular este crecimiento, nos va a detener la caída y va a hacer que el pelo se ponga muchísimo más bonito, que crezca más rápido. Entonces lo ideal es hacer tratamientos a tiempo y también yo por lo menos me hago una mesocapilar más o menos 2-3 veces al año, así no tenga alopecia, no tengo nefluvio, para que el pelo me crezca más rápido, para que se me vea más bonito, y realmente funciona y es un muy buen tratamiento para tratar todas las enfermedades del pelo. Y adicional, el plasma rico en plaquetas capilar cada vez tiene más evidencia científica y estudios donde puede mejorar diferentes tipos de alopecia, no solo la caída del pelo o el efluvio telógeno, sino en alopecia areata, en alopecia androgenética y los exosomas capilares, que los amamos, nos encantan, porque son derivados de células madres y tienen una gran cantidad de factores de crecimiento que hacen que se desinflame el cuero cabelludo, que se estimule el crecimiento del pelo, que estas células madres estimulen además al folículo piloso y ralenticen la formación de canas porque combaten el estrés oxidativo. Entonces, realmente el pelo sí se puede recuperar. Hay que hacer pues estos tratamientos para ayudarnos y que sean coadyuvantes a los tratamientos que mandamos pues para la casa en nuestros pacientes. Claramente. Así como tomamos los antioxidantes y todo, la mesocapilar yo suelo decir que es un shot de vitaminas que llega directamente al bulbo capilar a hacer procesos reparativos. Entonces es mucho más potente que colocarlo solamente de manera externa. No se les olvide activar las notificaciones para que siempre estén atentos a nuestros nuevos episodios y síganos en nuestra plataforma YouTube y Spotify.